El clan Casamónica es una organización criminal mafiosa de origen gitana que opera en la zona de Roma. Según la Dirección Investigativa Antimafia, es la estructura mafiosa más poderosa y arraigada de la región, con un patrimonio estimado de 90 millones de euros. Controlan casi la mitad de la cocaína que se consume y se comercializa en la capital. Quiere decir que un consumidor de cada dos ha tenido algo que ver con los Casamónica. He ido a casa de Diego Casamónica, apodado Marco, nieto de Vittorio Casamónica, considerado por muchos el boss del clan Casamónica. Pensad que Marco, a lo largo de su vida, ha pasado más de 10 años en la cárcel, pasando por 14 institutos penitenciarios diferentes por delitos como lesiones graves y extorsión. Si hablamos de crónica negra italiana, el nombre Casamónica es en absoluto uno de los más importantes. Esto es lo que me contó. Nos encontramos en esta casa maravillosa y sabemos que casa es familia. ¿Me puedes contar un poco los primeros años? ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo ha sido la relación con tus padres? ¿Cómo ha sido tu educación? La casa es familia, dijiste bien. Para mí, la familia siempre viene en primer lugar porque es la certeza. Debería serlo para todos. Para mí, la familia es certeza. Son las personas que siempre encuentras. Hoy solo tengo a papá y una madre realmente increíble. Increíble. Que hoy no está. Hoy ya no hay una creencia. Se han perdido los valores, muchos valores, pero es cuestión de quién quiso perderlos. Quien los tiene, se los guarda toda la vida. Cuando hablas de tus padres, te brillan los ojos. ¿Quién ha sido un ejemplo para ti? Y estos valores de lo que hablas, ¿qué valores son? Mis ojos brillan cuando hablo de mis padres porque a todos los hijos deberían brillarles los ojos cuando hablan de sus padres. Papá me enseñó el respeto hacia los demás, la humildad, pero no la humildad falsa, porque hoy se habla de humildad y no hay verdadera humildad. ¿Qué es la humildad? Para mí la humildad es estar bien con todos, ser educado con todos. Yo sé que en esa casa enorme, maravillosa, viven varias familias y hay un perfume aquí a comida maravilloso. He visto a las mujeres ahí que estaban tendiendo la ropa. ¿Cómo está estructurada una familia gitana? ¿Hay reglas? ¿Los hombres tienen que hacer una cosa, las mujeres tienen que hacer otra? ¿Cómo se estructura? ¿Hay reglas en este sentido? Vale, la mujer debe pensar en la casa, en las tareas del hogar o en lo que se refiere al hogar. El hombre debe pensar en hacer negocios, en lo que pueda, traer un pedazo de pan a casa. Uno pone en Google la palabra Casamónica y como primera búsqueda le sale Wikipedia. Y Wikipedia dice, cito textualmente lo que dice Wikipedia: el clan Casamónica es una organización criminal mafiosa de origen sinti que opera en la zona de Roma y está presente con sus ramificaciones en varias otras zonas del Lazio. ¿Te identificas con esa definición? ¿La rechazas? No estoy de acuerdo, pero no porque sea parcial. No estoy de acuerdo. Es simplemente que cada uno hace lo que considera mejor en su vida y asume las responsabilidades de lo que hace. Entonces, para mí, el clan no existe. Se conoce toda Roma como se conocen muchas otras personas en cualquier ciudad. Entonces, conocer personas de bajo mundo, o abogados, o jueces, o magistrados, para mí no es crimen organizado. Para mí el crimen organizado es algo totalmente distinto. Por ejemplo, ¿qué es para ti la mala vida? Para mí el Estado. La historia de tu familia empieza en los años 50, precisamente en 1949, cuando Rosaria Casamónica fue encarcelada por el asesino de 2 niños. Luego se vio que no era verdad y la liberaron. En 1950, a Viterbo, Margherita y Rosa, detta Gilda, de 20 años, la matan con cuchillos por cuestiones de celosía.
En el 52 a Roma, Adele Casamónica, 16 años, viene secuestrada y abusada sexualmente. Y es un listado muy, muy largo. ¿Tú crees en la maldición? ¿Puede ser que de alguna manera la familia Casamónica ha sido o es una familia maldita? Nunca he creído en el mal de ojo. No creo. Pero creo mucho en la negatividad de las personas. En el mal de ojo, no creo. Leo, textualmente, son famosos por ejercer control social en sus territorios, siendo temidos y respetados por muchos en las comunidades donde operan. Entonces, ¿es así? ¿Y qué es para ti el respeto? ¿Y cómo se puede hacer para ser respetados? Para tener respeto, yo pienso que para tener respeto debes primero aprender a darlo. Y entonces puedes exigir respeto. Si obtienes respeto con prepotencia, no hay respeto. Eso es miedo. ¿Crees que la gente tiene más respeto o miedo de la familia Casamónica? Más miedo. ¿Por qué? Porque está Wikipedia, hay muchos periódicos que hablan de ello, ¿verdad? Entonces la gente se informa y tal vez no sabe que esa persona no es esa persona. Según yo, la persona debe ser conocida. ¿Cómo te gustaría que se hablara de tu familia? Me gustaría que hablaran, quizás si sucede algo. Han cometido un delito, arrestado Casamónica por... Termina allí. Paga su condena, se va a casa, como todas las personas. Bueno, hemos llegado en una de las propiedades de la familia Casamónica y es muy impactante porque aparte de ser enorme, y lo vemos aquí detrás mío, justo a la entrada hay estatuas así, romanas. Aquí por lo que veo una piscina, ¿puede ser? ¿O es un parking? Un parking que va ahí, abajo. La luz es la que es. Aquí hay otra estatua que se ha caído. Veis que está todo en construcción porque, como dicen, la están reformando. Increíble. Es una mansión brutal. Está dentro de un complejo privado inmenso. Mirad aquí la piscina. Obviamente todo lo que grabo he pedido el permiso. Y mirad aquí. Es literalmente lo que uno piensa cuando piensa, no sé, en las casas de Scarface y estas cosas. Estoy sin palabras, uno por la opulencia, ¿no? Por la cantidad de bienes materiales que sigue teniendo la familia, y segundo también por la amabilidad de Marco, que me está abriendo las puertas de su casa. Entonces, sabéis que yo no estoy aquí para juzgar, no estoy diciendo está bien, está mal, no me interesa eso, me interesa presentar la realidad. Y esta es, al día de hoy, la realidad. Muy, pero muy impactante. Imaginaos todo eso reformado, la piscina aquí, es una piscina literal de 25 metros, una jacuzzi ahí al final, 3 plantas, seguramente hay otro abajo, un garaje que entra por ahí, en una zona maravillosa. Estamos hablando aquí de millones y millones de euros. Creo que es la entrevista más increíble que he hecho hasta la fecha. Marco, una casa que deja literalmente sin palabras. Cuéntame un poco, ¿es una nueva propiedad adquirida por la familia? ¿Ya era tuya? ¿Cómo funciona? Esta es una propiedad reciente. De hecho, como ves, todavía hay muchos trabajos por hacer. Pero poco a poco estamos viendo. Hablando un poco de opulencia, es muy famoso, muy notorio el funeral de Vittorio Casamónica de 2015. Un momento increíble porque pasó un helicóptero con pétalos de rosa, un carro con 6 caballos negros, todo el pueblo ahí, música del padrino.
¿Cómo recuerda este momento y por qué algo tan escenográfico? Parece casi que queréis dar un mensaje al Estado. Recuerdo bien el funeral porque estuve presente, porque era mi tío, lo era. Era el primo de papá. Es algo que se hace desde hace años, desde hace décadas. Es una costumbre que seguimos, algo que hoy no nos dejan hacer. Para nosotros es una simple costumbre. Luego, si la han visto como algo llamativo, para nosotros es normalidad. Lo fue. En mi opinión, fue una cuestión mediática para desviar la atención hacia algo más grande a nivel político. ¿Cómo definirías tú la criminalidad? ¿Qué es para ti un criminal? Si yo paso todo el día, de la mañana a la noche, dedicado a ese negocio en específico, para mí esa persona no representa el crimen. Porque quitando eso, no sirve para nada. El verdadero criminal es el que sabe hacer de todo. Es capaz de hacer de todo. Estás seguro de que lleva el pan a casa. Los demás, los que solo se dedican a una cosa, para mí no son criminales. ¿Tú en algún momento crees que has sido un criminal? ¿Te consideras un criminal? No me considero un criminal, pero tampoco creo que haya sido un tonto. Seguro que no fui un tonto, ni tampoco un santo. Es así. Sabemos que sois una familia que está muy bien económicamente y habéis trabajado como prestamista. ¿Qué piensas de las personas que se acercan a la familia Casamónica y piden dinero? ¿Son personas que se merecen compasión o son personas de alguna manera malas? Aquellos que se acercan a nosotros. Yo vengo y te pido 50.000 euros. Eres un deshonesto. ¿Por qué? Porque si fueras una buena persona, irías al banco, irías a pedirle a una buena persona. No irías a criminales, porque así es como somos vistos. Claramente no vendrías a mí. Ve a donde tienes que ir. Así que no se merecen respeto. Para mí no tienen mi respeto, porque si eres una buena persona, evitas a los criminales. Así que para mí eres peor. Has pasado varios años de tu vida en la cárcel. ¿Cuándo entraste la primera vez? Y cuéntame un poco cómo han sido las primeras emociones. ¿Tenías miedo? ¿Tus pensamientos al entrar en la cárcel? Vale, la primera vez que entré fue el 2010. Hice 3 años. Luego salí bajo arresto domiciliario. ¿Por qué entraste en la cárcel? Por lesiones graves. Entré. Sí. ¿Se puede contar lo que pasó? Por una pelea. Una pelea. Okay. Lesiones. ¿Eres una persona impulsiva? Es decir, ¿eras una persona...? Mucho, mucho, mucho. Pero siempre así de tranquilo. Incluso al discutir. Lo digo sinceramente. Las lesiones no las haces con esta calma. Es decir, ¿hubo contacto físico? Sí, hubo contacto físico, pero no soy de esas personas que se ponen ahí a gritar. No. Es decir, si se debe hacer una acción, se hace y punto. Sin estar ahí, hablando, discutiendo. ¿Y es algo que te produce una emoción fuerte o lo vives con mucha frialdad? Cuando discuto, me quedo como me ves. Y muchas veces las personas se enfadan. Piensan que es arrogancia. La realidad es esta. Porque incluso cuando estaba en la cárcel, a veces ocurrían discusiones. ¿Es posible que nunca te enfades? Si alguien discute, o se aclara o se va más allá. No hay otras soluciones. Para mí no las hay. ¿Qué es ir más allá? Ir más allá es discutir, llegar a los golpes o algo más. ¿Qué es algo más? Algo más puede ser muchas cosas.
puede ser muchas cosas. Volvemos al discurso de la cárcel. ¿Emociones? ¿Qué sentiste la primera vez? ¿Tenías miedo? Vale, la primera vez que entré, miedo no. Miedo no. Quizás el desapego. El desapego, pero más o menos lo sabes, porque teniendo un padre con experiencia, ya sabía. Siempre iba a verlo en las visitas, entonces ya sabía de qué se trataba. ¿Te trataban de manera distinta por ser un Casamónica? Sí, muy, muy diferente. ¿Cómo que? Porque me pasó... Quien me conocía, bueno, sabía, entonces me trataba bien. Me trataban con respeto. Como siempre he mostrado respeto, siempre lo he mostrado. Incluso a los pequeños, a los chicos, entre comillas. Pero lo noté. Me trasladaban muchas veces. En los últimos... Porque el último arresto me hizo pasar casi 8 años. Entonces, cambié 14 cárceles, así que vi muchas. Madre mía. Me trasladan a la cárcel de Cassino. Y sucede algo, un detalle que recuerdo. Cuando hay una nueva llegada, hay mucha curiosidad. ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Llego yo, con la barba larga. Hacía frío, gorro de lana, todo cubierto, bufanda, todo. Escucho a uno detrás. ¿Y quién es este que se ha escapado de su casa? Lo escuché de inmediato. Paso y me abren. Paso. Hola, ¿de dónde vienes? Esas son las cosas que te preguntan. ¿De qué cárcel vienes? ¿Qué ha pasado? Porque también es importante saber por qué fuiste trasladado. Si hiciste algo grave o te portaste mal en otras cárceles, este paso es importante. ¿Por qué le importa? Porque el preso quiere saber si has hecho delaciones en el traslado. Creces o te han echado. Esto es importante. Porque luego si dices mentiras, el compañero o los chicos le escriben a la otra cárcel. Dicen, mira, ha llegado tal persona, ¿cómo es? Desde allí dan el visto bueno. Por favor, es un buen chico, lo aprecio. Entonces tienes la puerta abierta. Fatalidad. Finisco en la celda con este que me llamó fugitivo de casa. Se había equivocado, se había equivocado. Celda 7, la 7. Celda 7. Entonces había 2 camas aquí. 2 camas aquí y 3 camas individuales. A mí me ponen abajo, en la primera litera, abajo, y el televisor estaba en el centro, ni siquiera podía verlo. Era un chico de 24 o 25 años, bien posicionado, pero acababa de llegar. Dije, bueno, mañana me organizo, mañana me encargo yo. Al día siguiente, me levanto temprano, me visto, nos abren, apertura, empiezo en el pasillo, porque recordaba el día anterior. No me habían sentado bien. Era un chico joven, que yo habría... La persona mayor va en el lugar donde se ve la televisión y el chico abajo, al revés. Sí, es cuestión de respeto básico. De respeto para todos, no por el apellido, para todos. El caso es que paseo, a un cierto momento, llamo a todos, dije, chicos, disculpen, ¿pueden venir todos a la celda? Encontré mi cama en pole position. Cambié de cama. Toda la ropa organizada. No tienes que limpiar, no tienes que tocar nada. Yo cocino, te preparo, la cama hecha y organizada, yo me encargo de todo. Porque no sabía quién eras. Pero yo no soy nadie. Soy una persona que está cumpliendo su condena, como tú. No, es una cuestión de respeto, le dije. Pero el respeto lo debías demostrar ayer, no hoy. ¿De qué disfrutas tú en la vida? ¿Qué es lo que te saca una sonrisa, algo bonito? Solo despertarme por la mañana en mi casa,
Para mí no tiene precio. Despertarme y ver a mis hijos, que cuando estaba en ese contexto soñaba que los besaba. Abría los ojos, seguía moviendo los labios como si realmente los estuviera besando. Y piensa en cómo viajaba mi mente. Entonces, para mí hoy todo es hermoso, incluso no tener nada. Estoy bien hoy. Tú con la libertad estás bien. Estoy feliz. El título de este vídeo sabemos que es La familia gypsy mafiosa que controla Roma. ¿Habéis de verdad controlado Roma? Creo que hemos sido muy capaces. Eso sí, porque si piensas que desde las caravanas han creado imperios, entonces significa que ha sido bueno. Me has dicho que tu hermano actualmente está en la cárcel porque está detenido y sé que le han secuestrado 2 Ferrari. Siguen secuestradas. ¿Qué ha pasado? Cuéntame un poco de esa historia. Mi hermano lleva detenido 7, casi 8 años. Fin de pena en 2028. Por intento de homicidio. Por el tema de Ferrari, le cuestionan siempre el tema Casa Mónica, cómo se compró, cómo se hizo. Asociación mafiosa. Siempre las mismas cosas. En 2018 os han secuestrado propiedades, han demolido una casa gigantesca llena de palmeras, esto de los coches, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la cosa material que más te ha molestado que os han secuestrado? Donde demolieron, había una parte donde no podían. Eso me molestó. ¿Una parte de la casa? Sí. ¿Era una parte importante o te molestó el hecho de que lo hicieran sin poder hacerlo? Lo hicieron y no podían hacerlo. Eso me molestó. ¿Qué piensas de la policía? Tú cuando ves un coche de la policía o gente uniformada, ¿cuál es tu pensamiento? Vale. Hace unos años me temblaban las piernas. Sudaba. Porque, como se dice, cuando haces algo que no debes, siempre tienes miedo. Y al día de hoy no tienes nada que esconder. Si tuviera algo que esconder, ¿vendrías tú? Exacto. Podrías también ser una persona muy inteligente y usar este medio para dar una imagen distinta de la que es la realidad. ¿Quién sabe? Pero si fuera así, no me lo dirías. Pero no se sabe. Terminamos la entrevista con unas preguntas un poquito más personales, un poquito más introspectivas. La primera de todas, ¿crees en Dios? ¿Eres una persona religiosa? Creo en Dios y creo que existe algo más grande que nosotros. Seguramente. Se llama Dios, yo lo llamo Dios. Yo todas las noches siempre hago mi oración de siempre. ¿Es más importante la familia o el dinero? Para mí es más importante la familia, unida, porque cuando hay unión puedes hacer también dinero, debe ser bueno. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Lo material, mira, para mí lo material, nunca le he dado valor a las cosas materiales. Mi familia, papá, mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos. Para mí eso es la certeza de la vida. Si alguien te toca esta cosa tan valiosa que es la tu familia, ¿hasta dónde llegarías para protegerla? Pienso que sería un problema de por vida. Un problema insuperable, según yo. ¿Cuál es el recuerdo más duro que tienes y el más bonito? El recuerdo más duro es la pérdida de mi madre. El recuerdo más bonito es el nacimiento de mis hijos. Hablando de hijos, ¿qué te gustaría que hiciera tu hijo? ¿Cómo imaginas su futuro? Me imagino a mis hijos graduados, haciendo algo bonito e importante. Y que nunca dejen los estudios como hice yo. Porque
Estudiar es importante, muy importante. ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo lo definirías? El mal es el dinero. Me sorprende, porque aquí Las guerras, ¿por qué se hacen? el dinero no falta. Las guerras, ¿por qué se hacen? Sí, poder y dinero. Eso está mal. ¿Y el bien? El bien... El bien es algo que no se explica. ¿Qué te hace enfadar? La hipocresía. ¿Te arrepientes de algo que has hecho en pasado? No me arrepiento de nada, porque todo tiene un porqué en la vida. Si pudieras volver a nacer, ¿cambiarías tu vida o vivirías todo igual? Todo de la A a la Z. Lo haría todo de nuevo, Incluso los años de cárcel. incluso los años de cárcel. ¿Cómo imaginas tu muerte? Con una sonrisa. Un mensaje final. ¿Qué te gustaría decir a todas las personas que se han quedado hasta este momento viendo tu entrevista, escuchando tu historia de vida? Que detrás de algo bonito, siempre hay algo turbio. Entonces piensen bien antes de entrar al juego y elijan siempre el camino correcto, ¿Cómo quieres ser recordado? como una buena persona. Un ángel con cola.